Mateo capítulo 13, el versículo 18, Mateo 13, 18. Yo voy a usar la Reina Valera. Mateo 13, 18, voy a usar la Reina Valera. 13, 18 hasta el 23 voy a ir. Dice la palabra de Dios así: oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. El título del mensaje de hoy es: las cosas que impiden que crezcamos espiritualmente. ¿Cuáles son las cosas que impiden que crezcamos espiritualmente? Una de las cosas que dijo Jesús es que Él nos llamó y nos llamó para que demos frutos y que nuestro fruto permanezca. Los cristianos tenemos que dar frutos. Primero, fruto digno de arrepentimiento. Primero eso, fruto digno de arrepentimiento. Lo primero es eso. ¿Qué significa fruto digno de arrepentimiento? Un corazón que ha sentido en su corazón la tristeza por causa del pecado, por haberle fallado a Dios. Entonces se arrepiente, se entrega al Señor y comienza entonces una actitud nueva hacia ese Dios y hacia las personas. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento que yo hago con Dios debe escalar, debe tener escalas. No es que yo me arrepiento con Dios y después me peleo con el mundo, ¿viste? No funciona de esa manera. Si no hay fruto digno de arrepentimiento. Porque a veces hay gente que dice: bueno, yo soy cristiano, yo amo a Dios pero odio al prójimo. No funciona así. No es de esa manera que Jesús lo enseñó. Dijo: amen a sus enemigos inclusive. Hasta así lo enseñó Él: amen a sus enemigos inclusive. O sea, no es amo al prójimo, amo a Dios y bueno, el prójimo porque se arregle, porque no tengo obligación de amarlo. Es verdad, no tenés obligación de amarlo, pero tenés una responsabilidad de obedecer al Señor. A ese Señor que le dijimos: te acepto como Señor y Salvador. Entonces, tengo que tener el fruto y no arrepentimiento. Y hay unas causas que quiero hablarte en esta noche. ¿Cuáles son las principales causas que nos llevan a la falta de crecimiento espiritual? A veces la gente cuando me conocía, me veía, tengo 39 años cumplido hace unos días, me convertí a los 16 años, como muchos saben, y le he contado mi testimonio. A los 18 me aparté. A los 19 comencé a estudiar, a prepararme. A los 23 fui ordenado pastor. A los 24 enviaron a Argentina. Y siempre he ido así. Y he tenido problemas, ¿sabía? He tenido problemas en la vida. He pasado por enfermedades, he pasado por operaciones, he pasado por pérdida de hijos, 2 embarazos perdió mi esposa. He pasado por cáncer de familia, he pasado por pérdida de familiares también. Pero una cosa no he perdido: mi caminar con Cristo. Porque se supone que los problemas de la vida, que las situaciones de la vida, si soy cristiano, deben de servirme para madurar y para dar frutos. Esa es la clave. Dios no permite que vengan cosas a nuestra vida para que nos alejemos, sino para que crezcamos por causa de ellas. Entonces a veces me han tocado muchas personas que tienen muchos años de iglesia, pero pocos días con Cristo. Y Dios no quiere que tengamos años de iglesia, Dios quiere que tengamos tiempo con Cristo. Porque hay mucha diferencia en tener muchos años de iglesia y muchos días con Cristo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que el que tiene muchos días con Cristo vive conectado al Padre, pero el que tiene muchos años de iglesia solamente va a la iglesia y no recibe nada. Pero el que está con Cristo pasa día con Cristo, tiempo con Cristo. Y usted puede tener 20 años quizás en la iglesia, y alguien puede venir y tener 5 días con Cristo, y usted se da cuenta que ese: wow, mira, este ya ora mejor que yo. Este ya lee la Biblia mejor que yo. Este ya pasa al frente y da su testimonio. Yo tengo 25 años y no puedo hacerlo. Claro, porque vos tenés 25 años de iglesia, tú tienes 5 días de cristiano. Son cosas muy diferentes. Dios no quiere que tengamos iglesia, Dios quiere que tengamos a Cristo. Primero eso, porque antes de iglesia necesito a Cristo. Para ser miembro y parte de la iglesia necesito primero ser cristiano. Porque la iglesia es el cuerpo de ¿quién? El cuerpo de Cristo.
Entonces, antes de ser iglesia tengo que ser cristiano. Primero arranca por ahí. Tengo que dar frutos, tengo que crecer en Cristo. Entonces usted puede venir, bueno, yo tengo 10 días de cristiano, pero ya aprendí a orar. Amén, gloria a Dios. Se trata de eso. No fui a ningún culto todavía, pastor, pero ya sé orar. Perfecto, porque la clave es esa, que sepas orar. Que puedas conocer su palabra, que puedas leer la Biblia. Esa es la clave. No es tener días de iglesia, es tener día con Cristo. Porque al fin y al cabo, Jesús viene a buscar a quien, a los que le esperan. Y usted no hace falta que esté en la iglesia ese día. Usted puede estar en su casa, leyendo, orando. Usted puede estar en su trabajo. Y Dios te va a llevar igual, porque está con Cristo. Porque quizá alguno está en la iglesia ese día, pero no tiene nada de Cristo. No es tener iglesia, es tener a Cristo. Y muchas veces no crecemos. Crecemos quizá en tiempo con iglesia. Y quizás hasta dice, bueno, este asiento es mío. Es una iglesia pastorear un tiempo, mucha estructura, y tuvimos que romper muchas cosas, donde había una señora, tiene 87 años, ella se sentaba siempre en un banquito, y cuando ella venía, alguien nuevo estaba en ese banquito, lo miraba, le decía, ese banquito es mío. Hasta eso, porque usted piensa que es mentira. Hay iglesias que son así, que hay personas que tienen hasta su banquito para sentarse, y cuando viene un no creyente y se siente, en vez de alegrarse, lo echa de la iglesia. Ese banco es mío, yo me siento ahí, jovencito. ¿Por qué? Porque le falta Cristo en el corazón. Tienen un lugar en la iglesia, pero no en el cielo. Y se trata de tener un lugar en el cielo, no en la iglesia. Sí, nos ha tocado eso. Digo, wow, en vez de alegrarse que vino alguien nuevo a la iglesia, no, ese lugar es mío, jovencito, yo me siento ahí. Qué feo que es eso, ¿verdad? Eso es muy feo. Y por años yo viví en la iglesia bautista, viví con esa experiencia, que íbamos a restaurar iglesia y no podíamos ver los bancos. No, los bancos no lo toque, pastor. Hace 55 años están acá. Pero de Jesús no tenían nada. Le importaba más el banco que Jesucristo. Y tú movías un banco y ellos se peleaban. Hay que hacer una asamblea porque el pastor movió los bancos. O sea, le importaba más el banco que el Señor. ¿Nunca le pasó eso? Alguien dice que sí, por allá. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene iglesia pero no tiene a Jesús. Y defiende las cosas de la iglesia pero no tiene a Jesús. ¿Por qué? Porque no maduró espiritualmente, no creció espiritualmente, defiende el banco pero no a Cristo. ¿Y sabes qué? Cuando Cristo venga, no va a llevar ningún banco, ¿sabías? Cuando Cristo venga, no va a llevar ninguna silla. Él va a llevar a aquellos que le aman y esperan su venida. Él no viene a llevar bancos, Él no viene a llevar sillas. Él viene a buscar a aquellos que le aman y esperan su venida. El cristiano verdadero se goza en buscar a Jesús todos los días. Y Jesús nos enseña bastante cosas en esta parábola. ¿Y qué es lo que impide realmente que crezcamos espiritualmente? En primer lugar, el versículo 19, Mateo 13:19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo es el diablo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En primer lugar, está el oyente simple o negligente. Sí, es oyente que escucha, pero es muy simple, no escudriña las escrituras y es muy negligente, es poco responsable con la palabra recibida o con la misma Biblia. Entonces son presas fáciles del enemigo. Dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. ¿Por qué? Porque son oyentes muy simples, son muy negligentes. Entonces por su negligencia y por su simpleza y su falta de entendimiento, viene el enemigo y dice, por la duda te saco esto que escuchaste. ¿Por qué? Porque no ponen empeño en decir, bueno, voy a la iglesia y aprendo más. Yo recuerdo cuando me convertí a Cristo, iba a la iglesia con la Biblia, lápiz y papel. Y cuando llegaba a casa, empezaba a buscar todos los textos bíblicos que el pastor había predicado y empezaba a buscar referencias bíblicas que sean comparables con los textos que él había predicado. Y mi culto seguía en casa. Yo llegaba y hacía 2 cultos el domingo. Hoy en día tenemos uno con suerte. Tenía 2 cultos en mi congregación en Santo Domingo. Tenía uno a las 9 de la mañana, escuelita bíblica, luego a las 10 y pico el culto regenerar y después a las 6:30 de la tarde a la iglesia otra vez. Pero yo llegaba a mi casa y el culto seguía, porque yo agarraba todas mis anotaciones, agarraba un cafecito y empezaba a ver lo que el pastor predicó, los puntos que predicó, y empezaba a buscar referencias bíblicas con respecto a eso.
Entonces iba creciendo. Antes de ir a un seminario, ya gracias a Dios era muy sabio. Gracias a Dios, no gracias a mí. ¿Por qué? Porque era diligente en lo que era enseñado. Una persona que no es diligente, cuando escucha la palabra, sabe que hace el malo viene, dice la Biblia, y arrebata lo poco que fue sembrado. ¿Por qué? Porque eres negligente. No eres responsable en esa búsqueda del Señor. O sea, son personas que, aunque oyen el Evangelio, no lo entienden. Y no porque no puedan, porque el Evangelio es muy fácil de entender, sino porque no quieren. ¿Ah? El Evangelio es muy fácil de entender. Es muy fácil el Evangelio, es muy simple, es práctico. Porque el Evangelio no es escuchar y saber, el Evangelio es hacer. Se basa en hacer lo que Dios me pide, hacer la voluntad del Padre. Y eso me lleva a crecer. El hacer me lleva a crecer. Cuando usted planta algo en su casa, ya sea un limón o un durazno, usted espera fruto, ¿verdad? No sé, si usted lo planta para sombra, ¿ah? Usted espera algún fruto. Bueno, cuando Jesús lo llamó para su familia, sí, para la familia del Señor, Él espera frutos. Él no quiere que seamos rama seca, dice la Biblia. Él quiere que llevemos fruto. Y no cualquier fruto, dice mucho fruto. Dice que vuestro fruto abunde y permanezca. ¿Sí? No cualquier fruto. O sea, yo no planto algo. Si lo planto tengo una palmera en casa y lo que me tira es mugre, ¿viste? Me ensucia la pileta, me tira hoja. Ojalá fuese de limón. Me encanta el jugo de limón, pero no es limón. Entonces Jesús quiere que llevemos fruto. Entonces el negligente es así. O sea, no es que no quiere, no es que no puede entender el Evangelio, sino que no pone diligencia en hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve muy negligente, muy irresponsable en su búsqueda de Dios y no profundiza su relación con Dios por medio de su palabra. Depende del culto del domingo, ¿viste? Hay muchos que son culteros. ¿Sabe qué es el cultero? ¿No sabe qué es ser un cultero? Un cultero es aquel que solamente habla la Biblia el domingo y solamente oro el domingo. Soy cultero. Voy al culto el domingo nomás. En la semana no sé lo que es orar, no sé lo que es leer la Biblia, no medito en el mensaje que escuché el domingo. Entonces solamente vengo el domingo al culto. Ahí estoy. Háblame, Señor. Y si no me habla, me enojo, ¿viste? Entonces me enojo. No, esos son culteros. Dios no quiere culteros. Dios quiere hijos que se relacionen con Él todos los días y que den frutos. Dios quiere que nos relacionemos con Él cada día. Proverbios capítulo 9, versículo 6, dice, Proverbios 9, 6, dice, deja la simpleza y vive y anda por el camino de la inteligencia. Sí, deja la simpleza y vive y anda por el camino de la inteligencia. Alguien que es inteligente es alguien que sabe que lo que estamos tratando, mi tema con Dios es de vida o muerte. Es simple. O me voy para la vida eterna o me voy a la muerte eterna. Es un tema de vida o muerte. Es un tema de bendición o de maldición. ¿Sí? No hay términos medios. Es un tema de bendición o de maldición. Yo tengo que ir por ese camino de la inteligencia y ser inteligente para mi propio bien y buscar del Señor, ser responsable con mi vida cristiana, porque la vida cristiana mía, la mía personalmente, ¿sabe de quién depende? De mí. Depende de mí. De mi búsqueda de Dios, de orar a Dios, de leer su palabra, de consagrarme a Él, depende de mí. Es mi responsabilidad, ¿sabía? Mi vida cristiana, mi salvación no es su responsabilidad, es la mía. Es mi responsabilidad el orar, el leer la Biblia. Es mi deber el congregarme. Es mi deber el hacer la voluntad de Dios. Esa es mi responsabilidad, porque esto es personal entre Dios y yo. Sí, yo puedo venir acá, darte un mensaje muy lindo, muy fuerte, o con un caño, como dicen los argentinos, pero al fin y al cabo, la vida espiritual es tu responsabilidad, ¿sabía? No es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es venir acá, predicarte el evangelio de salvación, buena doctrina, cómo agradar a Dios, buscar al Señor, cómo ser lleno de su espíritu y un montón de cosas más. Pero de ahí en adelante tu responsabilidad, ¿ah? De qué haces con el mensaje, de qué haces en la semana con tu vida cristiana, ¿sí? Porque si no vas a depender de una oracioncita de otro todo el tiempo. Ore por mí y alguien puede orar por ti y te puede ir en ese día bien, pero no te va a ir toda la vida bien, ¿sí? Cuando tú te ocupas de tu salvación, te estás ocupando también de tu bendición, porque Dios bendice
a sus hijos, ¿sí? Versículo 2 de Timoteo 2:15, 2 de Timoteo 2:15, por favor. 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Y esta es la parte que quiero quedarte, la última parte, que usa bien la palabra de verdad. En este caso, que uses bien la Biblia, que uses bien la palabra de verdad. Pero dice, sé diligente, procura con diligencia presentarte a Dios todos los días. Señor, aquí estoy, recibí un mensaje tuyo, yo quiero crecer, yo quiero buscarte, yo quiero amarte, yo quiero dar fruto, Señor, porque también quiero servirte, sí, también quiero servirte. Dios no nos llamó solamente para que nos convirtamos a Él y nos jubilemos en una silla. Dios nos llamó para que le conozcamos, seamos salvos, crezcamos y le sirvamos. Se trata de eso. Todos estamos para servir al Señor. Quizás en la calle, quizás ayudando a alguien, quizás en grupo de oración, quizás con los jóvenes, quizás en la alabanza, quizás con un grupo de damas, quizás con un grupo de hombres, con un grupo de jóvenes, pero todos estamos llamados para servir al Señor. Pero el problema es que no todos ponemos diligencia en eso, ¿viste? Depende del culto el domingo. Y así la vida no crece. Usted come solamente los domingos. Usted come todos los días, 4 o 5 veces al día, seguro, ¿verdad? Se levanta, mamá, tengo hambre. Desayunito, está trabajando, en media mañana una merendita, al mediodía la comida, a la tarde otra merendita, a la noche la cena. ¿Ah? Si comiese solamente los domingos, ¿sabe qué pasará? Usted se moriría, ¿verdad? Se desnutriría, viviría flaco y después se moriría. Bueno, con el Espíritu Santo pasa lo mismo. Porque así como tengo que alimentar el cuerpo, debo alimentar el espíritu. El cuerpo lo alimento con comida y el espíritu con palabra y oración. ¿Ah? Con la Biblia y con la oración. Si no, voy a estar flaco, espiritualmente hablando, y puedo estar muy gordo y muy fortachón físicamente, pero el espíritu, por el piso. ¿Por qué? Porque alimento el cuerpo, pero no el espíritu. Y estamos creados 3 maneras: espíritu, alma y cuerpo. El alma necesita ser alimentada, y a veces las emociones, los buenos momentos hacen que el alma esté bien, y el cuerpo con los alimentos, pero el espíritu con la palabra y la oración, ¿sí? Si no, va a estar flaco todo el tiempo ahí y no va a crecer, va a ser un desnutrido espiritualmente hablando, ¿sí? Entonces tengo que ocuparme de mi vida espiritual para poder crecer. Y uno de los problemas principales que hay es eso, que somos negligentes, ¿sí? Hebreos capítulo 2, versículo 1, por favor. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por lo tanto, es necesario. Por tanto, es necesario. No es que es una opción, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos desviemos, nos deslicemos, nos extraviemos en la palabra también. Es necesario, sí, es necesario ser diligente con la palabra de Dios que tenemos, con la Biblia. Es necesario ser diligente con el mensaje que alguien te da. Puede venir el peor pecador y decirte, dice el Señor que te santifiques. No mires al mensajero, escucha lo que Dios te dice. El mensajero que se arregle con Dios después. O sea, ¿qué me van a decirte si es peor que yo? ¿Ah? ¿Que nunca hizo eso? ¿Ah? ¿Qué me va a decirte si este es más pecador que yo? Dice el Señor que te santifique. O sea, ¿qué va a decir vos si vos sos un pecador? Arreglate vos con Dios. Gracias por la palabra. Señor, me alineo con vos. Después se arregle con el Señor, ¿es verdad? Pero ¿qué hacemos? Miramos al mensajero. ¿Cuál fue el problema que tuvo Israel? Miró mucho al mensajero. Este no es el hijo de José. No están aquí sus hermanos con nosotros. ¿Cuántos milagros pudo hacer en su tierra? ¿Cómo le fue en su tierra a Jesús? ¿Por qué? Porque miraban al mensajero, no al Dios viviente. Hay gente que mira mucho al mensajero. ¿Quién es este para decirme tal cosa? No, de Dios. Gracias, Señor. Después este negrito, si ve mal, arreglate vos con Dios, negrito. Pero usted escuche la palabra de Dios, hágale caso. Es necesario que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, no sea que nos desviemos, no sea que nos extraviemos y perdamos todas las bendiciones de parte del Señor. Así que en primer lugar,
Una de las causas principales de la falta de crecimiento es el oyente negligente. En segundo lugar, vaya conmigo a Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21. Mateo 13, 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. En segundo lugar, muchos no crecen espiritualmente porque es un oyente carnal o emocional, ¿sí? Es un oyente carnal o emocional. Recuerdo que tenía un chico en una iglesia en el sur, en la cual estaba predicando y luchábamos mucho por un cambio con él, y venía bien el chico y predicamos un mensaje y él se me acercó y me dijo: pastor, de los años que usted tiene acá, este es el mensaje que más impactó mi vida. Tenemos culto a la mañana, los domingos a la mañana. Este mensaje impactó mi vida, este mensaje es poderoso, pastor. A la 1 de la tarde estaba drogándose y tomando en una esquina. Así de poderoso fue el mensaje, ¿viste? Esos son oyentes emocionales y carnales. De repente, como dice la Biblia, reciben el mensaje con gozo. ¡Wow! ¡Qué linda palabra! Y ahí quedó, ¿viste? Pura emoción. ¿Por qué? Porque no la medité, no la analicé la palabra. Dice la Biblia que tengo que meditar en mi corazón. Sí, tengo que meditar. Entonces, represente emocional o carnal son aquellas personas que oyen la palabra, responden con gozo, pero cuando comienzan las pruebas, por causa del evangelio que ellos mismos profesan, se desvían del camino, tropiezan, se apartan del camino. No, es que ahora vienen más tentaciones, bueno, es que ahora, no sé, muchas pruebas, como que esto no es para mí, después veo. La pregunta es si seamos sinceros con una cosa: el evangelio de Cristo es un evangelio sin sufrimiento, es un evangelio sin pruebas, porque Jesús mismo es el ejemplo viviente. ¿La pasó lindo él? No la pasó lindo, ¿viste? Él lo sufrió por nosotros. Dice la Biblia que muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas se le librará el Señor. ¿Vamos a tener problemas? Claro que sí. Vamos a tener problemas. Entonces, al principio uno puede decir: qué lindo, qué bueno, el hermano le llegó el mensaje. No, pero fue pura emoción. Al otro día ya se apartó. Y uno se entusiasma quizás en decir: wow, qué lindo, la predicación tuvo éxito, la gente se acercó, gloria a Dios. Otros han sido más sinceros y me lo han dicho directamente: ni piense usted que iba a pedir perdón a mi exmarido. Bueno, al menos fueron sinceros. Al menos son sinceros, dice. No hay forma de que le cambie nada. Otra me dijo: es que el prójimo cuesta mucho amarlo, pastor. Yo no voy a amar al prójimo, cuesta mucho amarlo al prójimo. O sea, por lo menos son sinceros, ¿viste? Son oyentes emocionales. Son oyentes emocionales. Hay un texto que Dios le da una palabra al profeta Ezequiel y le dice: hijo de hombre, la gente va a escuchar tu lindo cantar y va a escuchar tu mensaje, pero solamente te van a escuchar, no van a hacer lo que tú les dices, porque son un pueblo duro de servicio y de duro corazón. Cualquier parecido con la realidad en estos tiempos es muy difícil, ¿verdad? En todas partes pasa lo mismo. La gente escucha de Dios, pero luego se emociona. Me emociono con el mensaje del domingo o con una palabra, pero queda ahí y debe de dar frutos. Dios quiere que seamos íntegros y que seamos genuinos. Pronto esas personas por ahí se apartan. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 en adelante. 1 Corintios 3, 1 en adelante. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, dice Pablo a la iglesia de Corinto, porque estaban todos divididos. A niños en Cristo les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, dice Pablo, ni son capaces todavía. Versículo 3 dice: porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contienda, disensiones, ¿no son carnales y andan como los hombres? Pablo fue a la iglesia de Corinto y le dijo esto. ¿Por qué? Porque estaba Evodía, Síntique y un montón de gente que no vivía para Cristo. Vivían peleándose: no, yo estoy con Evodía, no, yo estoy con Síntique, no, yo estoy con la diosa. Era un problema grave. Y Pablo tuvo que decirle: hermano, cuando vine a ustedes no puedo hablarle como espirituales. ¿Por qué? Porque están todavía con celos, están con divisiones, están con envidia, están con contiendas.
O sea, no puedo hablarle como espirituales, dice Pablo. Tengo que hablarle como a niños en Cristo, que necesitan todavía la mamadera, ¿viste? Tenemos que ser niños en Cristo por nuestro modo de actuar, no nuestro modo de crecer, ¿sí? Tenemos que ser en el corazón como niños, sin maldad, sin malicia. Tenemos que ser ahí como niños, pero no en nuestra vida diaria, no tener frutos espirituales. Tenemos de crecer, tenemos que dar frutos, tenemos que avanzar, tenemos que salir de la emoción a lo espiritual. Algo debe pasar en mi corazón, algo debe pasar en mi vida y comenzar una vida transformada. No puedo vivir todavía en la carne, con celos, con contienda, con divisiones, con murmuraciones. No, tengo que madurar en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando busco a Cristo debo de crecer. Créame que el resultado final, sí o sí, cuando realmente de verdad busco a Cristo, es transformación. Dios transforma mi carácter, Dios transforma mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi manera de ver las cosas. Entonces ya no vivo como dice la iglesia de Éfeso y como la de Corinto, en celos, en contienda, en ira, en división. ¿Por qué? Porque Cristo reina en mí, porque Él gobierna en mí. Entonces Pablo dice, no puedo hablarle como espirituales, viven en la carne todavía. Son carnales, dice Pablo. ¿Por qué? Porque todavía están con celos, todavía están con contiendas, todavía están con divisiones. Entonces no pueden seguir así, dice Pablo. Entonces tengo que hablarle como a niños espirituales, dice Pablo. ¿Por qué? Porque a pesar de los años, aún no han madurado en su fe en Cristo. Por lo tanto, dice el versículo 2, les di a beber leche. No les di un alimento sólido, sino leche. ¿Por qué? Porque no estaban listos todavía para recibir un alimento sólido. Dice versículo 2, porque aún no eran capaces, y encima le dice, ni son capaces todavía. Eso es feo, ¿verdad? Que venga el Señor y nos diga después de 50 años supuestamente en la iglesia, te di a beber leche. Pero Señor, tengo 50 años en la iglesia, es que todavía no eres capaz. No estás para vianda, no estás todavía para alimento sólido, porque todavía eres un niño en la fe. Todavía estás aprendiendo a caminar en Cristo. Todavía estás en celos, en iras, en contienda, en divisiones y en un montón de cosas. Y pensamos que eso es normal hoy en día. Pensamos que es normal. Nosotros nos ha tocado muchas veces tener que restaurar iglesias que han pasado por eso. Bueno, esta es una de ellas. Ira, división, contienda, celo. ¿Quién lo hace? Los hermanos. ¿Que quién? ¿Que quién? ¿Se dejan gobernar por quién? ¿Por Dios o por el diablo? Dios no es un Dios de división. Dios no es un Dios de celo. Dios no es un Dios de envidia. Entonces, si estoy en una iglesia y la divido, quien me gobierna es el diablo, ¿verdad? ¿O no? Hay que ser sincero. Blanco o negro acá. Cero grises. Si yo estoy en una iglesia y supuestamente vivo para Cristo y yo me dejo usar para dividirla, Dios no divide ninguna iglesia. Dios no es un Dios de división. Quien opera en mi vida es el maligno, no Jesucristo. Entonces tengo que revisar mi vida espiritual. Vivo en la carne. ¿Sobre quién gobierna el diablo? ¿Sobre lo que viven dónde? Viven en la carne. Cuando vives en el espíritu, el diablo no te molesta. Y si te molesta, tenés el poder para vencerlo. Pero cuando estás en la carne, ¿qué es el diablo? Usa a los más vulnerables. El diablo siempre usa a los más vulnerables, a los que viven en la carne, en los deseos de la carne, en pasiones, en ira, en contienda, en deseo. Entonces el diablo dice, este vamos a usar. ¿A quién usó para dividir y entregar a Jesús? A Judas. ¿Por qué? Porque aunque Judas andaba con Jesús, en su corazón todavía reinaba la maldad. Y digo, a ese vamos a agarrar. ¿Por qué no agarró a Pedro, o a Jacobo, o a Juan? Porque siempre estaban en el monte orando con Jesús. El enemigo siempre agarra a los que viven en la carne. ¿Por qué? Porque le dan lugar, le abren las puertas completas. Cuando su vida espiritual no depende de oración o de ayuno o de la palabra de Dios, las puertas están bien abiertas para que el enemigo haga lo que quiera. Vives en la carne. Entonces el enemigo aprovecha esa circunstancia, esa vulnerabilidad para hacerte hacer cosas o decir cosas contra la iglesia de Cristo. ¿Sí? Y tenemos que aprender a vivir en el espíritu. Romanos 8.1, un texto muy conocido, quizá usted lo conoce de memoria. Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta ahí suena hermoso, ¿sabía? Suena hermoso hasta ahí el texto. Pero el texto sigue diciendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, si tuviésemos que traducir este texto o graficarlo un poco,
dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, si los que andan conforme al Espíritu y dicen que están en Cristo, no hay condenación. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que están en la carne, verdad? Viste que el evangelio es muy fácil. La complicamos nosotros. No hay condenación para los que están en Cristo. ¿Pero cuál es? Los que viven conforme al Espíritu. Para eso no hay condenación. Para eso no hay problema. ¿Y cómo es vivir conforme al Espíritu? Te voy a dejar algunas cositas de regalo nomás. Gálatas, por favor, el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Que es andar conforme al Espíritu. Gálatas capítulo 5. Vamos a leer, si bien no estaba en el mensaje, no estaba acá completo, vamos a usar Gálatas, perdón, estoy en Efesios, por eso no lo encuentro. Gálatas capítulo 5, acá estamos, ahora sí, me había perdido. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, de tu cuerpo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que ustedes quieran, dice la Biblia. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía. 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes, acerca de los cuales amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué problema, viste? No heredarán el reino de Dios. Si usted vive practicando los celos, la envidia, la división, la idolatría, la adulterio, un montón de cosas, dice la Biblia, no digo yo, usted no va a heredar el reino de Dios, vive en la carne. Pero hay algo maravilloso, versículo 23. Mas el fruto del Espíritu es amor. Yo siempre dije una cosa, ¿por qué no lo puso de último, verdad? Qué casualidad que el primer fruto del Espíritu es el amor, ¿viste? Porque cómo nos cuesta amar, ¿viste? Amar al prójimo, al enemigo, amar hasta a Dios mismo nos cuesta amar. Qué casualidad que no es el último fruto, es el primer fruto del Espíritu. Yo vivo en el Espíritu. Ay, pero el hermanito no puede verlo, porque usted no tiene nada del Espíritu, ¿sabía? Usted no tiene nada del Espíritu. Si usted no pasa y dice que vive en el Espíritu, pues no puede ver a un hermano o a un vecino o a alguien, usted no tiene nada del Espíritu. Pues el fruto del Espíritu es amor. ¿Y qué dice Pablo del amor? El amor todo lo puede. El amor todo lo cree, el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta. El amor no es envidioso. Entonces no puede decir que estás en el Espíritu. Si cuando dice que estás en el Espíritu, tengo que tener amor. ¿Ah? Puedo danzar, puedo hablar en lengua, puedo profetizar. Pero si no tengo amor, nada soy, dice Pablo. ¿Ah? Entonces realmente soy de Cristo. Hay que revisarse, ¿viste? Fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Ah? Eso es vivir en el Espíritu. No vivir en el Espíritu es todo lo opuesto. No puedo amar al prójimo, no puedo perdonarlo, tengo celos, tengo envidia, contienda, hago divisiones, murmuraciones. Todo eso es lo opuesto a vivir en el Espíritu. Entonces, ¿hay dónde se diferencia un hijo de Dios y un hijo en la carne? ¿Verdad? Por no decir lo otro. ¿Ah? Ahí se marca la diferencia. Muchas cosas las perdemos. ¿Por qué? Porque no vivimos en el Espíritu. Queremos ser cristianos a nuestra manera. Vivo como quiero, hago lo que quiero, oro cuando quiero, leo la Biblia cuando quiero, y no funciona así. Porque nunca voy a crecer, nunca voy a madurar. Sí, nunca voy a madurar. Y lamentablemente estamos viviendo tiempos muy difíciles donde la iglesia
los muchos cristianos y muchos predicadores, no todos, la mayoría, están predicando un evangelismo muy práctico, contarle que ofrende y diezme, que no se ofenda. Pues ¿sabes qué? Que se ofenda. Porque a mí no me sirve tu diezmo, si bien no recibo diezmo. A mí me sirve que tú te sales para el Señor. Te sale para el Señor. Hay gente que, bueno, que vengan todos, no importa, que no se ofendan. No hay que ofenderlos. No se ofendan. Es mejor tener la iglesia llena porque no se ofenda. ¿Y de qué sirve la iglesia llena y el cielo vacío, verdad? Dios no me llamó a mí para que no se ofenda. Dios me llamó a predicar el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Tener que vivir para Jesucristo. Tener que amar a Jesucristo. Tener que honrar a Dios. Y tener que arrepentir de todos tus pecados como yo de los míos también. Sí. Se trata de eso. Y viene una bendición maravillosa, porque cuando vivo para Dios, Dios se encarga de bendecirme. Así que lo que hace o lo que impide que crezcamos, en primer lugar, el oyente negligente. En segundo lugar, el oyente emocional o carnal. Me emociono con el mensaje, pero no practico nada. No se trata de eso. Dios quiere que vayamos un poquito más allá. Tercer lugar, Mateo 13:22. Este oyente es terrible, este mensaje de Jesús. Mateo 13:22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño a las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. En tercer lugar, ¿cuáles son las causas por las cuales no crecemos espiritualmente? Porque a veces la gente es un oyente mundano. ¿Qué quiere decir esto? Escuchan la palabra de una manera superficial. Exteriormente parecen genuinos hijos de Dios, pero llega el tiempo en que su interés por Dios queda ahogado por el afán, sí, por los deleites. Entonces se ahoga, no da frutos. El afán, donde llega un punto en el cual ya lo demás es más importante que el reino, ya lo demás es más importante que Jesús. Entonces llega un punto en que ya eso va ahogando lo poco que se sembró en mi vida. Dice Jesús: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán, el deseo, los deleites, total, próximo domingo hay culto, hoy puedo faltar, hoy puedo irme de una fiestita, hoy puedo hacer aquello. Recuerdo que alguien dijo un día: pastor, ¿yo puedo ir al boliche? Claro que puedes. ¿Puedo beber? Claro que puedes. Puedes tener 3 mujeres si quieres, le digo. Lo que nunca vas a poder es ir al cielo de esa manera. Es así de simple. Si yo puedo robar, y sí, claro que puedes. Yo puedo dividir una iglesia, pues claro que puedo. ¿Puedes? Sí. ¿Puedo irme de fiesta en fiesta? Claro que puedes. Todas las cosas me son permitidas, dice Pablo, pero no todas son buenas, no todas edifican. Todo te es permitido. Dios no dice: deja esto. No, todo es permitido. Lo que sí tengo que tener en claro una cosa: que si vivo en contra de todo lo que Dios me pide, que no me ponga la vestimenta para el cielo, porque no voy a ir. Es así de simple. Es así de simple. Porque voy a vivir un evangelio de mentira, un evangelio a mi manera. Claro que puede hacer lo que vos quieras. ¿Quieres ser infiel a tu marido? Podés, no hay ningún problema. El tema es si vas al cielo a través de eso. Ese es el tema. Entonces está el oyente mundano, sí, que está el afán por la ansiedad y un montón de cosas, y vive una vida ahí superficial, porque puedo hacer lo otro, total, mi vida es mía, yo hago lo que yo quiero. Perfecto, entonces ¿para qué te entregaste a Jesús? Pequeño detalle, ¿verdad? Viven detrás de las riquezas, el afán de este siglo, viven en los deleites, y en su vida no hay fruto para Dios. No tienen frutos. Son personas que viven afanados, preocupados por las cosas de este mundo, y no pueden alcanzar la promesa de Dios. He escuchado gente decir: bueno, es que Dios no me bendice. Dios no puede bendecirte si tú no lo buscas, ¿verdad? Si tú siempre le has dado la espalda a Dios, no puedes pretender que Dios te bendiga toda la vida. Si tú siempre le das la espalda a Dios, ¿sí? Algo muy interesante eso. Dice la Biblia en Mateo 9:16, por favor. Son oyentes como el joven rico.
Mateo capítulo 19, y 16. Mira este joven rico, Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a tú mismo. Y este joven le dijo, versículo 20: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esa palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a su discípulo: difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Siempre que leo esta palabra pienso en una cosa: Jesús no quería que ese hombre venda todos sus bienes ahí. Quería saber una cosa: ¿dónde está tu corazón? ¿Ah? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué tan dispuesto está a dejar las cosas por mí? ¿Dónde está el corazón? Porque donde esté nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro, dice la Biblia. ¿Ah? ¿Dónde está el corazón? ¿Está en la riqueza? ¿Está en este mundo? Si está en este mundo, te tengo un mensaje de la Biblia maravilloso. Versión internacional, por favor. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14 al 17. Si eres amante del mundo, te tengo un mensaje maravilloso. La Biblia, no yo. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Algo muy importante acá es que dice que lo que logró que estos jóvenes venzan al maligno es que la palabra permanecía en ellos. Sigues diciendo, siguiente versículo: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. No es que te aísles del mundo, sino que tu corazón y tu vista debe estar con Cristo. Esa es la diferencia. Ya hoy en día no se escucha mucho eso. ¿Viste? Ya hoy en día es: Dios te va a prosperar. No importa cómo iba, Dios te va a bendecir. Wow, yo quiero esa Biblia porque no la tengo, ¿viste? Yo quiero esa Biblia porque yo no la tengo. Si alguien la tiene, me la presta. Si alguien tiene esa Biblia, me la presta. Esa Biblia que dice: Dios te va a bendecir. No importa lo que vivas, Dios te va a bendecir. Necesito esa Biblia, pero yo no la tengo. Yo no tengo esa Biblia. No la tengo esa. Si la tiene, préstemela. Porque la única que tengo es que dice: si hicieres estas cosas, serás bendecido. Y es verdad, dice: no, pero no estamos en el pacto antiguo, estamos en la gracia, es verdad. Pero la gracia no anula la palabra del Señor, ¿sabías? Lo único que Jesús anuló del pacto antiguo fue la forma de sacrificio por el pecado y el sábado. Él dijo muy claro: yo no he venido a abolir la ley, yo vine para cumplirla. Porque hace la gente: no estamos en la gracia, comamos y bebamos, pequemos, no pasa nada, ¿verdad? Oyente mundano. Jesús no anuló toda la palabra. Jesús simplemente abolió dos cosas: la forma de expiación por el pecado, que vino y se entregó a sí mismo, y el día de reposo. Y no celebramos el sábado como hacen los judíos, el día de Jehová, sino el domingo, el día del Señor. Pero usted cree que no robará, Jesús lo sacó de la Biblia. Usted cree que no matará, ya listo, no pasa nada. Eso es ley antigua, no. Señor, por eso ley antigua, dice: no matará, ley antigua. No. Aunque usted no lo sabía, le tengo una mala noticia. En el pacto antiguo habían los 10 mandamientos y muchos principios. Pero cuando tú vienes al pacto de la gracia, siguen habiendo algunos mandamientos y cientos de principios. No es que Jesús anuló la Biblia. Él no la anuló, Él la cumplió. Sí. ¿Puedo ser salvo? Sí. Claro que puedo ser salvo. Si me acerco a Él, soy salvo, sí. Y quizás vivo la vida pecando y un día me arrepiento de verdad y ese día muero, voy al cielo, claro que sí, pero me perdí un montón de bendiciones.
Me perdí ser bendecido, me perdí servirle. ¿Por qué? Porque viví como un mundano. Antiguamente tú veías a un cristiano de lejos y decías, wow, ese es un aleluya. Hoy en día no sabe diferenciarlos. Porque lo mismo a veces que hace un cristiano, un mundano, lo hace un cristiano. Un mundano grita, un cristiano le grita más fuerte, ¿viste? Y no es así. Debemos marcar la diferencia. El Hijo de Dios debe de marcar la diferencia por los frutos que hay en él. Debe de marcar la diferencia. No dice vence el mal con el mal. Dice vence con el bien el mal. No dice al que te maldiga, maldícelo. Que dice Dios, yo lo voy a maldecir, dice Dios. No tú. No dice odia a tu prójimo, dice ama a tu enemigo. ¿Oíste que fue dicho? Porque antiguamente era así. Amarás a tu prójimo y rechazarás a tu enemigo. Y Jesús le cambió el panorama. Pero yo les digo, amen también a sus enemigos. Me la pusiste más difícil ahora, Señor. Porque antes era más fácil. Solamente amo al que me quiere, saludo al que me saluda. Ahora me la pusiste difícil. Debo amar a mi enemigo encima ahora. ¿Viste que cambió la cosa? No es un evangelio a mi medida. Es un evangelio a la medida de Cristo. Se vive a la medida de Cristo. Para terminar, vaya conmigo a Mateo 13:23, última parte de la parábola. Mateo 13:23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, la tierra representa el corazón. Este es el que oye y entiende y da fruto y produce. Oye, entiende y da fruto. No puede haber fruto si no la practico, ¿verdad? El oyente sabio. Le he llamado a este oyente el oyente sabio. Un oyente que es sabio. La buena tierra representa a un verdadero creyente. Este oye la palabra con atención. Este la entiende porque pone diligencia. Y este la obedece y por ende trae frutos. Ese es sabio. Eso es ser sabio. La pone en práctica. Porque la práctica viene según la ponga. El crecimiento viene según la ponga en práctica. ¿Sí? Dicen por ahí que la práctica hace ¿a quién? Al maestro. Si no practica nunca va a hacer nada, ¿verdad? La práctica hace al maestro. En este contexto, mientras yo más practico la palabra del Señor, más discípulo me hago de Él y más aprendo de Él y más crezco en sus caminos. ¿Sí? La práctica de la palabra del Señor es lo que me lleva a recibir el crecimiento, y el crecimiento me lleva a la manifestación del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me lleva a ser lleno de fruto del Espíritu. Pero debo practicarla para poder crecer, para que el Espíritu se manifieste a mí y para poder dar frutos. Si no, no sirve. Debo practicarla sí o sí. Porque si no la practico no crezco. Los que han estudiado, si usted no practicaba, estoy flojo en tal materia, si no le ponía empeño, si no le ponía diligencia, si antes sacaste un 5, después sacabas un 3, no es Dios ayúdame. Una de las cosas que siempre, cuando va un joven a pedirme oración, cuando tiene un examen, le hago la pregunta maravillosa: ¿ya estudiaste? No, pastor, Dios no ayuda a los negligentes. Dios ayuda al diligente. Si tú estudiaste, Dios te va a hacer recordar en ese momento todo lo que estudiaste. Si no estudiaste, Dios no ayuda al vago. Es simple. Es simple. Dios no es la hada madrina que está para sacarnos de todos los problemas. No. Hay muchos problemas que me puedo evitar cuando practico y vivo según la palabra de Dios. Un montón de problemas me evito. Y crezco y doy fruto. ¿Sí? Entonces, ¿qué quería comunicar Jesús con esta parábola a todos los demás?
En primer lugar, le quería advertir frente al peligro de escuchar sin obedecer. Escucho mucho, pero no obedezco nada. ¿Sí? La otra cosa que quería enseñar a Jesús era de una vida cristiana con mucha apariencia, pero con pocos frutos. Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceré. Por sus frutos los voy a conocer, dijo Jesús. Lo que me identifique como hijo de Dios son los frutos. Jesús me va a conocer por los frutos. Es así de simple. Y si no hay fruto, ¿Jesús me conoce? No. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí, dice el Señor. Por sus frutos los voy a conocer. Tengo que dar fruto para que Jesús me pueda conocer cada día. Sí. Último texto, un texto que usted conoce, Reina Valera, Santiago 1:19 hasta el 22. Santiago 1:19 hasta el 22. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre y toda mujer también, sea pronto para oír. Hay un proverbio en la antigüedad que dice: cuando te acerques a la casa del Señor, dispón tú más tu oído para escuchar que tu boca para hablar. Sea pronto para oír. Todo hombre y toda mujer también, sea pronto para oír, sea tardo para hablar. Primero escucho. Sea tardo para airarse, para enojarse, para enfurecerse. Porque viste que si son mecha corta, la llevas perdiendo. ¿Por qué la llevo perdiendo? Versículo 20, por favor. Porque la ira o en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es así de simple, la llevo perdiendo. Si soy mecha corta, la llevo perdiendo. Dios no va a obrar en mi vida. No va a obrar en mi vida. No va a obrar en mi vida. Pero si usted está en su casa, está medio enojado. Ay, Señor, quiero llegar a tu casa, quiero recibir de ti, perdóname en esto, quítame todo enojo, Señor, pero yo quiero ir y recibir. Porque si vienes enojado, venís vacío, ¿sabes cómo te va? Vacío también. Vuelves vacío otra vez. Porque cuando alguien está enojado con Dios o con el prójimo, con quien sea, hasta la gota de agua que cae en el piso le molesta. Hasta la gotita que cae, ¿viste? ¡Ting! Esa gotera me está molestando. Hasta eso le molesta. Por eso dice la Biblia, en la ira no obra su justicia. No obra la justicia del Señor. Por eso maravillosamente hemos abierto un espacio para que usted venga y ore y se descargue con el Señor ahí durante 30 minutos. Y ahora voy a disfrutarte, Señor, a la iglesia. Porque en la ira venís con ira y te vas enojado. Venís vacío y vuelves vacío. Ay, no me gustó el mensaje del pastor de hoy. Me parece que está hablándome a mí. Me tiene de punto ahora, ¿viste? Porque que está airado es así, ¿viste? Que va enojado es así. Entonces Dios no va a obrar. No va a obrar. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, viene la palabra clave, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar tu alma. Mansedumbre. ¿Sabes por qué también? Porque uno de los frutos del Espíritu no es ira, es mansedumbre. Reciben con mansedumbre. Todas las veces que alguien me dijo, pastor, nos dio con un caño hoy. Nunca me dijo, pero gracias. Solamente se quedó con ese, me dio con un caño. Nunca dijo gracias por la palabra, me dio con un caño. O sea, chao. Mansedumbre. Cuando tú recibes la palabra con mansedumbre,
puede salvarte, puede bendecirte, puede restaurarte, puede transformarte, puede llenarte de su espíritu. Reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo 22, pero, estos pero que pone a veces la Biblia son complicados, ¿viste? Pero sean hacedores. Sean hacedores de la palabra, no solamente oidores, porque a Dios no lo engañamos, ¿viste? Lo engañamos nosotros mismos. Al fin y al cabo que nos engañamos nosotros. Yo siempre suelo decir ahí, no es que nos engañamos prácticamente, nos boicoteamos nosotros. Nos boicoteamos las bendiciones, nos boicoteamos la restauración, nos boicoteamos la transformación. ¿Por qué? Porque escuchamos pero no obedecemos. Y esa es la obediencia que está la transformación. Cuando alguien obedeció el Evangelio, fue transformado y fue salvado. Es en la obediencia que está la transformación, la salvación, la bendición, la restauración. Todo está en la obediencia. Escucho y obedezca. Dice, sean hacedores. O sea, llévenla a la práctica. Porque el mensaje puede ser muy lindo, pero por más lindo que sea, si yo no lo practico, no sirve de nada. Jesús predicaba muy lindo, ¿sabía? Hermoso predicaba Jesús. Un mensaje directamente del cielo, pero no muchos fueron transformados, porque no muchos obedecieron al Evangelio. No muchos practicaron su Evangelio. No es culpa de Jesús. Su mensaje no era malo. Su mensaje era muy bueno. Creo que en sí, toda persona que predique la buena doctrina, que predique el Evangelio de Jesucristo, que predique según la Biblia, el mensaje nunca es malo. Puede ser que el mensajero sea malo, pero el mensaje nunca es malo. El problema no está en el mensaje, a veces está en el oyente, ¿viste? Que escucho, pero no hago. Y me boicoteo todas las bendiciones. Escucho, pero no hago. Versículo 25. Mas el que mira atentamente, diligencia, atentamente, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y viene algo que no nos gusta escuchar, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace, será bendecido en lo que hace, será doblemente bendecido en lo que hace. La palabra bienaventurado significa doblemente bendecido, o sea, en lo que hace, o sea, el que mira atentamente y el que persevera. Jesús dijo, el que persevera hasta el fin será salvo. El que permanezca hasta el fin. No es voy un día a la iglesia, qué lindo mensaje. ¿Sabe que mi alegría no es que me diga que el mensaje fue lindo? Mi alegría es verte crecer en Cristo, verte creciste orando, creciste leyendo la Biblia, que te paras un día acá y compartes una palabra, que ganas a otro para Jesús. Porque que me diga que el mensaje lindo no me sirve de mucho, ¿sabía? Prefiero que no me digas nada, pero que yo vea los frutos. Porque a Dios también le sirve lo mismo, creo, ¿verdad? Por más que vos le digas al Señor, wow, Señor, qué texto más lindo este. Qué lindo, mira lo que dice. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo yo olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado. Qué linda palabra. A Dios no le sirve eso si no lo practicas. ¿Sabías? A Dios no le sirve eso si no lo practicas. Dios no te lo dejó para que veas que es lindo, lo dejó para que lo practiquemos. No para que veamos que es lindo. Lo dejó para que lo practiquemos. Y que seamos sabios y decimos, wow, gracias Señor por esta palabra. Ahora la voy a poner en práctica, porque en ella voy a ser salvo, voy a perseverar en ella, voy a vivir por ella y voy a ser bendecido, porque tú lo has dicho en tu palabra, no para que sea linda. Dios sabe que todo lo que hizo lo hizo hermoso. Su palabra es hermosa, es maravillosa, su palabra. ¿Sí? Allá hay un himno, cantamos un himno el miércoles. Bellas palabras de vida. Es hermosa la Biblia. Pero no se basa en que yo crea que es hermosa, sino en vivirla. Que se concrete lo hermoso en mi vida. La bendición que Dios tiene a través de ella en mi vida. Se trata de eso.
Eso es lo que Dios quiere. ¿Cuáles son las cosas que impiden que crezcamos espiritualmente? Ser un oyente negligente, ser un oyente emocional o carnal, ser un oyente mundano. Pero también hay un remedio. Hay que ser un oyente sabio. Hay que escuchar, procurar entender, practicar para crecer, para que su espíritu crezca en mi vida, se manifieste y para dar frutos. Y dice la Biblia que si yo me ocupo, si miro atentamente la palabra de Dios, si persevero en ella, si no me olvido de ella, sino que la hago, seré bendecido. Y es verdad que vivimos esos tiempos de olvidadizo, ¿viste? No, pero no te olvides de lo que te da la vida y la bendición. No te olvides de la palabra del Señor. No te olvides de ella. No te olvides de practicarla. Cuando alguien se olvida de la palabra de Dios, se está perdiendo también la bendición. Y otra cosa también que puedo agregar ahí es que cuando alguien se olvida, yo una vez le dije a alguien, si usted se olvidó de que hay culto a tal hora, eso indica lo presente que está Dios en su vida. Eso indica lo presente que está Dios en su vida. Ay, pastor, me olvidé del culto. Eso indica lo presente que está Dios en su vida. Eso es una maravilla, ¿viste? A un nuevo creyente se le entiende, ¿viste? Pero a alguien que tiene 20, 25 años buscando al Señor, si se te olvida el culto, indica lo pendiente que está del Señor. Y así después nos va así después, hermano. No te olvides del Señor. Tu bendición está ahí en practicar su palabra y en vivir su palabra. Él lo dice muy claro, será bienaventurado. Dios quiere que seas bendecido, lógicamente. Dios quiere que tú crezcas. Dios quiere que des fruto. Dios quiere que tú avances. Dios quiere que tú no seas como esos que quedaron en el camino o entre espinos o que se comió el maligno. No. Dios quiere que tú seas un oyente sabio, buena tierra. Un corazón que la palabra llega, la escucha, la obedeces, la practicas y da fruto. Y Dios te conoce, y Dios te bendice, y Dios se acuerda de nosotros. Una de las cosas que le dijo Dios al pueblo de Israel: por cuanto te olvidaste de mis mandamientos, yo también me olvidaré de tus hijos. Qué feo eso, ¿viste? No te olvides del Señor. No te olvides. No te olvides de su palabra. Llévala a la práctica. Y si no sabes leerla, no importa. Yo siempre digo a la gente: empieza a leer el Evangelio según San Juan. Arranca por ahí. Lee el Evangelio según San Juan. Arranca por ahí. Vas a entender del autor de la vida, de Jesús como Salvador, de Dios como Padre. Lee el Evangelio según San Juan y enamórate y empieza a buscar, empieza a crecer. Lo que no entienda, como le digo a veces a los jóvenes cuando lo conozco, escríbelo, llámame y pregunta, pero trata de crecer, persevera. Ahí va a estar tu bendición. No te olvides de ella. No la tires en una esquina la Biblia. No, llévala siempre contigo. Sí. Átala a ti, si pudiese, como dice antiguamente. Grábala en tu corazón. En mi corazón he guardado tus dichos, decía David, para no pecar contra ti. Mi anhelo es que puedas crecer. El anhelo de Dios es que podamos crecer, que alcancemos crecimiento espiritual, que podamos afirmarnos, que podamos permanecer en Cristo, permanecer en su palabra, para cuando Él venga nos encuentre haciendo su voluntad. Sí. Así que crece en Jesucristo. ¿Van a haber luchas? Sí. ¿Van a haber dificultades? Sí. ¿Van a haber pruebas? Sí. Lo normal de la vida cristiana. Eso es lo normal de la vida cristiana. Lo maravilloso es ver a Jesús, ver a Dios sacándote de todas ellas. Eso es lo maravilloso. Pero de que van a haber pruebas, van a haber. Tentaciones, van a haber. Claro que va a haber todo eso. Lo lindo de eso es ver a Dios sacándonos de todas ellas, dándonos la victoria. Eso es lo bueno, que Dios siempre está presente. Por eso de pie vamos a orar. Quiero invitar a los chicos de alabanza. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios único, tú eres un Dios soberano y queremos crecer en ti. Queremos crecer en tus caminos, queremos poder abrazar tu palabra. Queremos, Dios de los cielos, nosotros mirar atentamente en tu palabra y vivir para ti, Señor.
vivir siempre para ti, Señor, porque tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios bueno y queremos seguirte. Y ahí donde tú estás, si quieres levantar tus manos y decirle, Señor, ahí, Señor, ayúdame a crecer, ayúdame a perseverar en tus caminos, ayúdame a practicar tu palabra, Señor. Yo quiero practicarla para que la manifestación de tu Espíritu Santo venga sobre mi vida y los frutos del Espíritu sean visibles en mi vida, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame cada día. Y cuando me caiga, poder levantarme en tu nombre y seguir adelante. Ayúdame a vivir en el Espíritu, a renunciar cada día a la carne, a las emociones, para que tu Espíritu Santo gobierne mi vida. Ayúdame a despojarme de este mundo, Señor, a no poner mi mira en las cosas de este mundo, sino poner mi mira en ti, Señor, solamente en ti. Y tú me bendecirás en este mundo, pero con mi mira puesta en ti, Señor. Ayúdame a amarte cada día, a perseverar en tus caminos. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús.